Argentina se encuentra en una muy buena posición en la incorporación de tecnología. Somos el tercer país del mundo en incorporar tecnología para agricultura de precisión, después de Alemania y Estados Unidos. Un estudio que presentó recientemente la Universidad de New Brandenburg en Alemania muestra que Argentina, de los 194 países que componen el mundo, Argentina se encuentra en el 13º lugar en desarrollo de tecnologías para el sector agropecuario. Entonces, el nivel de adopción y a su vez de desarrollo de tecnología es muy importante. Y lo vamos viendo a medida que vamos analizando cada uno de los puntos del proceso productivo de un cultivo. Es así que ahora vamos a ver rápidamente las últimas tecnologías que tenemos en relevamiento de información del suelo, en control de maleza, control de plagas, insectos, cómo hacer una buena fertilización, y después las últimas tecnologías que tenemos en cosecha y en mapeo para ver el rendimiento y el estado del cultivo. Así que arrancando con el primer punto, vamos a ver que dentro de la información que nos brinda el suelo, tenemos a Toyota. Toyota tiene un departamento agrícola que desarrolla este tipo de equipos, como que vemos en la imagen de la izquierda abajo. Este equipo es una reja que va ingresando en el suelo y tiene sensores ópticos que van detectando todas las propiedades físicas del suelo, o sea, la textura, la humedad, la temperatura del suelo, el contenido de materia orgánica, la compactación que pueda llegar a tener ese suelo, y como está georreferenciado, me genera un mapa para después realizar prescripciones de corrección. Por el otro lado, a la derecha tenemos una herramienta bastante más conocida en Argentina. Más conocida, ¿por qué? Porque casi el 17% de la superficie productiva agrícola argentina ya fue analizado con este equipo, que es la rastra Veris. La rastra Veris es una rastra que tiene discos planos, en donde hay un emisor y un receptor de conductividad eléctrica, y en función de lo que emite y lo que recibe, me va generando un mapa georreferenciado de la salinidad que tiene el suelo, el contenido de materia orgánica, lo compactado que puede estar, la textura que tiene ese suelo. Entonces yo después, por ejemplo, puedo hacer un mapa para corregir a través de, en tiempo real o bajo demanda, el encalado que necesita el suelo para hacer las correcciones. Si nos vamos arriba a la izquierda, vamos a ver del grupo CNH a un equipo que también está ingresando en el país y que se está usando ya mucho en Europa, que es el Soil Explorer. El Soil Explorer es un emisor que por electroconductividad genera campos magnéticos no invasivos, ahora no está ingresando en el suelo y puede detectar todas esas propiedades físicas que veíamos hoy del sistema de Toyota. Él lo detecta, pero sin tocar el suelo. Y a su vez, como se ve en la imagen ahora de la derecha, lo que puede hacer también es la corrección automática de la herramienta que está atrás. En función de lo que está detectando el suelo, de la textura, de la humedad, él puede ir diciéndole al equipo de labranza que está atrás cuál es la profundidad óptima a la cual tiene que trabajar. Y si llega a ser una sembradora, lo que está acoplado atrás, después está indicando dónde está la humedad justa para colocar las semillas. Son todos avances que van a dar grandes soluciones a la producción agrícola, no solo argentina, sino del mundo. Por el otro lado, vemos ahora a la derecha, también de CDH, el Crop Explorer, que es ahora un emisor de luz activa con NDVI, que lo que está detectando es en el cultivo el nivel de verde que tiene el cultivo, cuánto refleja de luz, y entonces puede detectar la necesidad de nitrógeno que tiene ese cultivo y la biomasa total que hay. Entonces automáticamente bajo demanda y en tiempo real le está mandando la señal a la fertilizadora que viene atrás para hacer una dosificación diferencial en función de lo que le va indicando el Crop Explorer. Entonces es un avance muy interesante. Por el otro lado, en las propiedades químicas del suelo, también se está avanzando mucho en lo que es el Soil Optics. El Soil Optics es un equipo canadiense que ya hay 3 en el país que determinan todas las propiedades químicas del suelo, o sea, la cantidad de macro y micronutrientes que tiene el suelo hasta una profundidad de 70 centímetros. ¿Cómo hace esto? Tiene un bastidor, acá lo vemos conectado atrás de una camioneta, y lo que está haciendo es detectando la radiación gamma que naturalmente emite el suelo. Entonces, en función de la longitud de esa radiación gamma, él puede saber la cantidad de macro y micronutrientes. Como esto trabaja a una velocidad de 20 kilómetros por hora,
me permite obtener 800 muestras por hectárea. Esto hace a una agricultura mucho más precisa, más eficiente, si lo comparamos a sistema tradicional por transectas, en donde hacemos el muestreo de suelo con la pala, con el mostrador, y no obtenemos más que 5 o 7 muestras por hectárea, lo cual da una precisión del 15%. Acá lo logramos 800 muestras por hectárea, un mapeo diferencial de cada uno de los nutrientes, macro y micro, y después poder hacer correcciones con un mapa de prescripción. La robótica también está presente en el mundo y los mayores avances están dados por controles de malezas no químicos. Es por eso que vamos a ver principalmente en Europa a equipos como el Etarov de Mascor y Sasso. Mascor y Sasso se unen para hacer un equipo de control de malezas por descarga eléctrica, por shock eléctrico. Es un robot totalmente autónomo que va trabajando y donde detecta la maleza le genera un shock de alto voltaje y altas frecuencias, pero bajo amperaje, que mata la maleza independientemente de su estado fenológico o fisiológico. En el caso de la Natis de Carrel, francés, lo que tiene diferencial es un robot también que puede ser autónomo, lo puedo estar controlando desde una tablet, pero tiene un levante 3 puntos en la parte trasera, en donde yo puedo poner distintos instrumentos, distintas herramientas. Puedo poner un equipo de control mecánico de maleza, un control de labranza, puedo poner un botalón para hacer pulverización, es más versátil. En el caso del robot que tenemos abajo, al medio, el Dino de Nayo, lo que tiene de diferencial es que él puede realizar un control de malezas mecánico, pero entre hileras de cultivo, algo que es bastante complicado. Él puede detectar dónde está la hilera, qué es cultivo, qué es maleza, y hacer el control mecánico de la misma. A la derecha vemos un orgullo nacional, que es el Terran de Plantium. El Terran de Plantium también es un robot totalmente autónomo que puede trabajar a 15-17 km por hora de velocidad de avance con un botalón de fibra de carbono, no necesita operador, trabaja de una manera de aplicación selectiva, puede detectar dónde está la maleza, dónde no, va a aplicar únicamente donde se encuentre la maleza. Entonces es un gran avance, es un desarrollo nacional y que está mostrando que estamos al mismo nivel de lo que está mostrando el resto del mundo. En lo que es el control de deriva, tenemos muchos avances a nivel nacional que nos diferencian, por ejemplo, de Europa, que tratan de evitar la exoderiva, esa gota que se sale del lote a pulverizar. Europa trata de evitarlo aumentando el tamaño de gota, aumentando el caudal de campo. En Argentina, por ejemplo, un trabajo se está desarrollando entre el INTA y la empresa Cronex del Polo Tecnológico de Santa Fe. Se está trabajando en un equipo que evita absolutamente la exoderiva. Entonces, es lo que está haciendo, detectando la temperatura ambiente, la humedad relativa ambiente, la velocidad del viento. Si hay inversión térmica, uno de los puntos más críticos que tenemos hoy en día en las pulverizaciones, que con efectos de exoderiva. Bueno, él detecta cada uno de esos parámetros y decide qué tamaño de gota va a utilizar. Pero yo le cargo previamente, como vemos en la imagen de la derecha abajo, el perímetro del lote. Entonces él puede decir que si hay un viento de 10 km por hora y él está acá en el medio del lote, puede usar una gota de 200 micrones, súper efectiva, y a medida que se vaya acercando al perímetro del lote, va a ir aumentando paulatinamente el tamaño de gota para que cuando llegue al límite genere una gota de, por ejemplo, 650 micrones y no se mueva más de 30 centímetros lateralmente. Son avances nacionales que dan muchos resultados. Avances nacionales como vemos también acá. Por un lado vemos las grandes multinacionales como el sistema WeedSeeker o Weedit, que hacen aplicaciones ultra selectivas que pueden detectar lo que es maleza y lo que no, lo que es cultivo actualmente por un diferencial de tamaño, pero principalmente están detectando dónde está la maleza por el INDBI, o sea, detectan por el verdor que tiene la maleza y aplican únicamente en ese punto, pudiendo ahorrar entre un 60 y un 90% del principio activo. Pero a la derecha vemos al EcoSniper, desarrollado por la empresa nacional Milagro Agrotech, que ahora no tiene sensores de NDVI, sino que tiene cámaras ópticas que están viendo y están sensando dónde está la maleza. Pero al tener cámaras ópticas le da un potencial mucho mayor, porque él puede lograr diferenciar qué tipo de maleza es, o puede diferenciar qué es cultivo y qué es maleza, y entonces hacer aplicaciones mucho más selectivas y en función de, por ejemplo, tener dos tipos de malezas,
le puede mandar la señal a la pulverizadora para que a uno le aplique una dosis, a la otra dosis o distintos principios activos. Entonces el potencial que tienen estos equipos son enormes. Tanto es así que lo vimos presente el año pasado en Agritécnica, en Hannover, en Alemania, este equipo desarrollado por Blue River de John Deere, en donde hace lo mismo, prácticamente lo mismo que el desarrollo nacional, el desarrollo argentino, que es detectar las malezas por imágenes, toma 50 imágenes por segundo, y como tiene cargado un banco de imágenes de malezas, él puede decidir la dosis que necesita aplicarle y qué principio activo. En este caso es un robot totalmente autónomo. También en pulverizadoras vemos a Masotti, la empresa italiana, que nos muestra un equipo que es muy interesante de desarrollarlo en Argentina, que permite variar la altura de la pulverizadora en función de la necesidad de trabajo o transporte. Entonces puede estar trabajando con una altura de despeje de todo el equipo de 1,85 m y está trabajando por encima de un maíz, fertilizando, aplicando un fungicida, sin golpear la planta, sin voltear la planta, y después puede pasar a una situación de transporte, subir a una carretera y estar trabajando a 1,40 m, bajando el centro de gravedad, reduciendo los riesgos tanto para el operador como los riesgos en el tránsito. Esto es un avance más que interesante. Del mismo modo, Rosenmash presenta en Agritécnica y recibe una medalla por esto, una cámara de visión nocturna, la RSM, que a través de una cámara de sílice muy económica permite a través de infrarrojos cercanos trabajar de noche y tener una visión, una capacidad de visión de 1500 metros longitudinales. Entonces, esto es importantísimo, por ejemplo, para un contratista argentino que no puede trabajar de noche porque hay obstáculos, porque hay árboles, porque se puede atravesar un animal, el alambrado. Esto te permite una visión totalmente amplia, hasta 1500 metros de longitud, permitiéndote trabajar a 20, 24, 26 kilómetros por hora de velocidad de avance en condición nocturna, que muchas veces es favorable para las aplicaciones de fitosanitarios. Entre Sasso y Case ya han presentado y fueron premiados encima en Francia con su X-Power. X-Power lo que tiene es un equipo generador de electricidad, mata las malezas, control de malezas por shock eléctrico. Tiene un generador eléctrico en la parte trasera del tractor a través de la toma de fuerza, la toma de potencia, y esto manda la señal eléctrica al actuador, que son unos flejes de metal que están haciendo contacto sobre el suelo y obviamente también sobre las malezas. Cuando hace contacto sobre las malezas genera ese shock eléctrico en donde las mata sin necesidad, obviamente, de agroquímicos. Y también hace un control preemergente porque cada una de las planchuelas que están trabajando, una tiene carga positiva, la otra carga negativa, lo cual se genera un arco eléctrico que también va a matar a las malezas preemergentes. Sí se está estudiando qué sucede con la microflora y la microfauna que tiene el terreno, qué va a suceder con las lombrices. Ya los primeros estudios han demostrado que el efecto es hasta menor que una labranza cuando se realizaba una labranza convencional, así que es un equipo que tiene mucho futuro. Los drones siguen avanzando mucho, siguen trabajando, parecía que iba a decaer con la aparición de las señales satelitales de alta resolución, pero ahora empiezan a tener mucho vuelo en actuar, en generar prescripciones de efectos micros selectivos, y es así que, por ejemplo, aparecen drones de gran tamaño como el Volodrone de John Deere, que permite carga de 200 kilogramos, pero también aparecen equipos nacionales como el RUA 160, desarrollado por el INVA, por Marinelli, Nicolás Marinelli y Sicaré. Entonces un dron helidrón que no necesita rotor de cola, que puede levantar hasta 160 kilogramos de peso, de una autonomía de hasta 4 horas, y puede hacer aplicaciones ultra selectivas, puede hacer controles de maleza, hongo, insectos, donde se desarrolla el foco, y es un producto nacional, un desarrollo nacional que tiene muchísimo futuro. En cuanto a las sembradoras, sin duda se sigue avanzando, se ve en el mundo que lo que es el drill va tanto en la pulverizadora que tenga 1 metro de ancho como la que tenga 40 metros de ancho. Todo lo que es la electrónica, motores eléctricos para el control de dosificación, actuadores eléctricos, neumáticos, hidroneumáticos, pulmones para controlar las cargas, colitas de castor que van a detectar
la humedad, la materia orgánica, los obstáculos que tiene el surco. Todo eso se ha avanzado, se sigue avanzando y es el futuro de las sembradoras. Un sistema interesante que se presentó en Europa es el Wallerstadt, que lo que hace es, permite detectar algo que tenemos que empezar a hacer en Argentina, que son las zonas de sacrificio, las zonas donde están las huellas del paso de la maquinaria. Y entonces esa zona de sacrificio por donde va a cruzar siempre todos los años la máquina, afectando por compactación mucho menos el lote. En la actualidad en Argentina estamos pisoteando casi un 60% de la superficie. Ellos mediante esa tecnología logran pisar nada más que un 15%. Y tienen este equipo en esta sembradora que detecta, ya tiene prescrito dónde va a ser la huella de la pasada de la maquinaria, entonces automáticamente tienen unos actuadores eléctricos que van a detectar dónde va a estar la huella y corren los cuerpos de siembra para que no siembren arriba de esa huella de sacrificio y sigan manteniendo la densidad por hectárea. Esto da un pie inicial, un puntapié muy importante para el desarrollo de sembradoras que puedan variar eléctricamente o hidráulicamente en los anchos de trabajo entre hileras para pasar una situación de un trigo, una soja a un maíz. Se vienen las cosechadoras sin volante, que se presentaron en el mundo como el Idea Drive de FEM, del grupo ATCO, cosechadoras donde no hay volante, donde da una visión totalmente panorámica y se maneja totalmente con un joystick. Ya fue avalado por las normas de tránsito de Europa, así que muy posiblemente este sea el futuro también de las cosechadoras sin volante. En el caso de Viso, Viso presenta un cabezal que tiene la capacidad de desplazar la plataforma, la bandeja, la mesa del cabezal lo puede desplazar, y entonces puedes pasar de hacer una soja, un trigo o cualquier otra leguminosa, pastura, haciendo que la entrega al caracol o al draper sea de la manera más eficiente. Una técnica muy sencilla, muy eficiente, y yo creo que se puede aplicar en Argentina perfectamente en las fábricas de cabezales. Es el 3D varios flex de Viso. Por otro lado, Schumacher presenta al Smart Cut. El Smart Cut es un sistema de una central de corte, los mandos de corte de la barra de corte inteligente que puede detectar el torque necesario para realizar el corte, dónde está ubicada la cuchilla entre punto muerto y punto muerto del puntón, si hay fricción, si está cortando rastrojos, si está cortando obstáculos, y en función de eso va dando en el monitor cómo está siendo el corte. Me puede detectar cuándo las cuchillas se gastaron, cuándo hay que cambiarlas, si estoy excedido en la velocidad de avance, si estoy por debajo de la velocidad de avance óptima, todo me lo va registrando. Yo creo que este es el inicio de los mandos inteligentes para la barra de corte, que va a ser el futuro de todas las cosechadoras. Sin duda las cosechadoras en la actualidad, así como los sistemas JD-Link, la AFS Connect, el Telematic, el Optifan, todos nos permiten monitorear de donde estemos, de la oficina, arriba de la cosechadora o en cualquier parte del mundo, los parámetros productivos y mecánicos de trabajo de cada una de las cosechadoras. Pero lo que se viene avanzando es aún mayor, o sea que las máquinas se autorregulen, ellas solas detecten dónde están siendo deficientes en cuanto a la calidad de grano que están entregando, la limpieza del grano que están almacenando, entonces se van a autorregular, van a enseñar al operador cómo tiene que trabajar esa máquina, pueden tener sistemas de service, de control de service, detectar cuándo se está por romper un bolillero, dañar un bolillero, un rodamiento, una correa, entonces ya automáticamente cuando detecte que en 20 horas se va a romper un bolillero, ya está pidiendo el turno al service para que antes de que la máquina se rompa ya se esté cambiando la pieza y no tenga lucro cesante, la máquina no esté parada. Son grandes avances que tenemos en este tipo de equipos. Por otro lado tenemos el avance del control predictivo de las cosechadoras, como presentó John Deere, que conjuga el trabajo de los satélites más sensores de NDVI que ya tiene preparada la cosechadora, y en función de ello está detectando la condición que tiene en tiempo real ese cultivo y ya sola se va pre-regulando tanto en velocidad de avance como en la regulación de el rotor, zaranda, sistema de limpieza de separación. Esos son avances
realmente importante. En cuanto a neumáticos, el grupo Alianza está presentando el primer neumático agrícola para camiones que puede trabajar a 100 kilómetros por hora, un neumático agrícola metálico que puede andar a 100 kilómetros por hora y que autorregula la presión de inflado. Cuando ingresa al lote, al campo, baja las libras de inflado para no compactar el terreno, va a trabajar siendo apoyo a la cosechadora, a la cortapicadora. Cuando termine su carga, va a subir a la carretera, se va a autorregular la presión de inflado 90, 100, 140 libras en función de lo que necesite y puede llegar a avanzar hasta 100 kilómetros por hora. Es un gran avance. En cuanto a neumáticos también, Trelleborg presenta algo muy novedoso que va a generar mucho impacto a nivel mundial, que es la rueda deformable de flejes internos. La rueda lo que tiene es como que si fuese un neumático radial, pero en vez de generar la panza hacia afuera, tiene unos flejes neumáticos que generan la panza hacia adentro. Por lo tanto, esto le permite bajar aún más las libras de inflado sin que se dañe, no hay flanco que se dañe con ningún obstáculo. Esto permite trabajar como que si fuese una oruga, es una rueda que trabaja con la misma superficie de pisada que una oruga, y por ejemplo para el contratista argentino que trabaja bajo siembra directa, que le tiene miedo al tallito de soja, a la caña de maíz que le rompe el flanco en neumático radial, acá no hay flanco en donde pueda accionar, por lo tanto es un neumático que tiene mucho, pero mucho futuro. En cuanto a los sistemas de control de inflado, Steyr, la empresa austríaca de CNH, presentó un sistema muy novedoso. Vemos viendo ya avanzar los sistemas que controlan la presión de inflado de los neumáticos. Pero Steyr lo que presenta acá es un sensor de ultrasonido que está ubicado en el extremo del eje de la rueda y está detectando la distancia que hay en el suelo. Entonces puede detectar el esfuerzo de rodadura del neumático. Cuando el neumático se empieza a enterrar, porque está aumentando el esfuerzo de rodadura, y eso haría que gaste más energía, que compacte el suelo, él va a ir modificando las libras de inflado para reducir ese esfuerzo de rodadura. Es un gran avance que va a compactar mucho menos los suelos, que va a consumir mucho menos de combustible en los tractores. El MF Massey Ferguson Next también es una conjunción con Trelleborg, que lo que está mostrando es reducir la huella de carbono. Ya son neumáticos que no están fabricados con caucho, sino que son polímeros que no van a afectar en el ambiente, por eso tienen este color blanco, que es más de marketing, pero más está mostrando que no van a usar más carbono en un futuro en los cauchos, no van a usar más carbono en los neumáticos, y a su vez también tiene todo un sistema de control de libras de inflado para que sea autorregulable. Como también están apareciendo sistemas a los cuales ya no se le puede llamar más neumáticos porque no hay aire, que son los sistemas de fleje deformable, como el X-Twist de Michelin o el de Hankook, en donde acá, bueno, obviamente no va a haber pinchaduras, no hay aire, son simplemente flejes deformables a través de planchas de acero de muy bajo carbono que se deforman, logran un muy ancho de pisada, muy baja rotura y prácticamente trabajan igual que una oruga. Esto es un paso muy importante a nivel mundial porque dejamos el ego de cada una de las fábricas y se ve que a partir de ahora, justamente del verano europeo, se va a empezar a utilizar este convenio que es el Cloud Connect entre CLAAS, John Deere, CNH y sus grupos Case y New Holland, en donde la conexión entre las máquinas por sistemas ISOBUS van a estar conectadas y van a poder comunicarse, o sea, un equipo John Deere se va a poder comunicar con un equipo Case o CNH sin ningún problema, van a tener conexión y van a poder comunicarse entre ellos. Es un gran, pero gran avance. Por el otro lado, vemos a los equipos que trabajan con biometano para tener autoenergía. O sea, pensemos en una granja porcina, en un tambo, con sus purines que pueden generar biometano y ese biometano estar alimentando a un tractor como son los T6, en este caso de New Holland, con tecnología de biometano, en donde va a tener un depósito de biometano en el mismo lugar donde va el depósito de gasoil y a su vez le puedo agregar adicionalmente, como se ve en la imagen de la derecha, otro depósito adicional y estoy generando mi propia energía de producción para movilizar, para generar fuerza de potencia, tracción en mis tractores. Los tractores eléctricos muchas veces nos preguntamos si ese es el futuro de la tecnología, de la tracción, de la potencia
agrícola, y realmente yo creo que no, que ahí no está el futuro. Los tractores con motores eléctricos sí son el futuro, pero no la energía eléctrica pura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, generar un motor de 250 caballos de potencia con energía eléctrica pura requiere entre 700 y 800 kilowatts hora de baterías, de otorgar las baterías. Estos son 2 metros cúbicos de tamaño y son casi 6 toneladas de peso de batería. Baterías de litio que tiene una degradación anual de 7%, por lo tanto, a los 6-7 años voy a tener que cambiarlo y el costo de esa batería va a rondar cerca de los $150.000. Aparte, tractores con una autonomía que van a andar entre las 6 y las 10 horas. O sea, cada 6 horas yo voy a tener que estar enchufando nuevamente el tractor para que se cargue y va a demorar otras 4, 6, 8 horas más en que se carguen esas baterías. Entonces, muchas veces un tractor en Argentina está trabajando las 24 horas en épocas de siembra. Para suplir un tractor vamos a tener que tener 3, 4 tractores eléctricos, lo cual no lo veo factible, no lo veo rentable que ese sea el camino. Sí veo el camino por este lado y por eso fueron premiados, están siendo premiados en el mundo. Yo creo que esta es la tendencia, hacia acá avanza la maquinaria agrícola y son sistemas híbridos. En este caso, Steyr presenta el Steyr Concept a través de un convenio con FPT, y lo que hace es un motor de combustión interna, un motor diésel muy pequeño de 4 cilindros, que lo que está haciendo es alimentando, funcionando como generador, siempre al mismo régimen, siempre a las mismas revoluciones, alimenta a un conversor, a un generador, en donde va a alimentar al motor eléctrico. Tiene 4 motores eléctricos, uno por cada rueda, que trabajan de forma independiente, por lo tanto puede lograr una transmisión, una integración totalmente independiente de acuerdo a la necesidad tractiva que tenga cada una de esas ruedas, y a su vez con la energía que va sobrando lo va acumulando en baterías. Por lo tanto puede pasar de una potencia nominal de 240 caballos que tiene este tractor y entregar cuando necesite 350 caballos en un momento instantáneo, de una manera muy eficiente y consumiendo muy poca energía. Lo mismo lo demostró y fue el único ganador de la medalla de oro de Agritécnica en el 2019, fue John Deere junto con Joskin, que presentaron el e-Auto-Power. El e-Auto-Power es una tecnología similar a la que estábamos viendo recién, es un motor de combustión interna muy pequeño que está alimentando a un motor eléctrico que le da una transmisión infinitamente variable. El motor eléctrico le podés dar las revoluciones absolutamente las que necesites. Entonces le das una infinitamente variable, pero a su vez el gran avance que se obtuvo acá es que logran un sobrante de hasta 100 kilowatts de energía que a través de cables, acá no hay cardan, acá no hay cadenas, no hay poleas, sino que a través de cables yo puedo enviar esa energía eléctrica sobrante a la herramienta que está acá, que en este caso es una distribuidora de Purines Joskin, que también va a ser de tracción, o sea, tracciona al tractor y con la energía que sobra se la envía a la herramienta de atrás para que también traccione. El combo se vuelve perfecto, con un motor de combustión interna muy pequeño, estoy funcionando siempre al mismo régimen, haciendo como generador de energía, cargando baterías, alimentando a los motores eléctricos y haciendo que se consuma muy poca energía, se contamine muy poco. Y yo creo que por acá viene el gran futuro, porque ya se ve en Suecia, tanto en Suecia como en Alemania, 2 plantas en Suecia y una en Alemania que están generando diésel sintético, utilizando el dióxido de carbono de la atmósfera, toman el carbono, utilizan el hidrógeno del agua, forman una cadena larga oleosa a la cual se agrega molibdeno y se obtiene un combustible sintético que no contamina. Ese es el futuro y por ahí van la maquinaria agrícola. Fíjense que después de la maquinaria agrícola también está apareciendo ahora en los automóviles que llamamos híbridos, pero no híbridos paralelos, como por ejemplo podemos conocer en un Prius, en donde por un lado trabaja un motor eléctrico, cuando el motor eléctrico se queda sin energía, trabaja el motor de combustión interna. No en este caso, como el Nissan e-Power, fíjense que hasta el nombre es similar, lo que tenemos es un motor de 3 cilindros muy pequeño, que lo que está haciendo es funcionando como un generador, justamente le está enviando al conversor la energía para que la envíe
o al motor eléctrico o a las baterías para que cuando se necesite la potencia máxima la obtenga de los dos lados, o cuando se necesite mínima potencia la obtenga únicamente del motor de combustión eléctrica a través del motor eléctrico. Este es el futuro. Para mí acá va la maquinaria agrícola y fue un gran placer haber presentado. Creo que me he pasado 5 minutos y voy a estar disponible para todas las consultas y dudas que sean necesarias. Traté de hacerlo lo más rápido posible, así que el resto estaré aquí para las dudas. Fue un gran placer y muchas gracias a APRESID por haberme invitado. Bien, qué buena disertación, Hernán. La verdad que todo lo que se viene, no podía respirar realmente en la charla. Es totalmente novedoso y yo tenía alguna noción de algunas cosas, pero todo lo que hemos visto, realmente espectacular lo que se viene y las tendencias que hay que hacen a mayor sustentabilidad, mejor aprovechamiento de los recursos y también cuidado de la maquinaria y todo eso que realmente nos está atropellando prácticamente en todo sentido. La verdad que veo que es una charla que debería quedar en 2 o 3 horas, pero bien compactada y esto ha generado de parte de los participantes de la charla varias preguntas que te voy a ir haciendo y Buenísimo. bueno, espero que poder darle respuesta rápidamente. Esa es la parte más complicada. Sí, realmente los avances han sido muchísimos. Lo que ha crecido en todo lo que es relevamiento de información de suelos, que era lo que más atrasado teníamos en el sector agrícola, en estos últimos 5 años creció muchísimo todo lo que es análisis por rayos gamma, magnético. Entonces, la verdad que viene un futuro muy prometedor para todos los países que nos dedicamos a la producción de alimentos, ¿no? Así que está muy bueno. Y ver que Argentina no está atrasada está bueno también, que haya mucho desarrollo nacional, nos pone también en un primer mundo en ese sentido. No solo que no está atrasada, sino que si vos te ubicás en agricultura precisión, siempre está en lo que es superficie adoptada con tecnología, está en tercer lugar, nada más que después de Alemania, Estados Unidos y Argentina, es increíble. Y hay algo más interesante todavía que es en desarrollos tecnológicos para la agricultura. Argentina, de los 194 países que componen nuestro planeta, se ubica en el 13º lugar en desarrollo de tecnología para la agricultura. Lamentablemente tenemos un problema que es serio, que registramos muy poco, solo registramos un 17% de lo que desarrollamos, cuando Alemania registra un 97% de sus productos, Estados Unidos un 83%, nosotros solo un 17%. Tenemos ahí un serio problema. Pero somos muy buenos desarrollando tecnología y lo demuestran nuestros contratistas, lo demuestran nuestras fábricas, que día a día están mostrando productos nuevos, desarrollos nuevos que son realmente, hacen mejorar mucho la eficiencia productiva, ¿no? Muy auspicioso todo. Bueno, siendo las preguntas del auditorio, te paso la primera. Dice, ¿el Soil Optics requiere calibración por zona, textura de suelo? ¿Es complejo eso? Sí, el Soil Optic, la gente que Muversa, justamente, que es el que lo está probando en Argentina, están justamente haciendo las calibraciones para lograr que el equipo sea efectivo en nuestro país. Ya han logrado una calibración, te diría, casi total en todo lo que es macro y micronutrientes, salvo el nitrógeno. El nitrógeno, justamente, como es bastante complejo en nuestro suelo, lo podemos encontrar como nitrato, como nitrito, como amonio, y cada una de ellas en sus fases intermedias generan diferentes ondas de ese campo, de ese rayo gamma, es lo que les está dificultando todavía registrarlo de manera eficiente. Pero imagínate que podés tener un registro de cobalto, de magnesio, de zinc, del que se te ocurra, que normalmente nos afecta mucho como factor limitante ese micronutriente, que por más que sea, no lo podíamos detectar con un análisis de suelo, ahora a través de el rayo gamma que naturalmente está emitiendo el suelo lo estamos detectando. Pero sí, como cualquier equipo nuevo, requiere de calibración y se calibra de acuerdo al tipo de suelo y a la zona donde está, a la latitud principalmente del mundo donde estés ubicado. Pero se está avanzando muy rápido y sin duda es el futuro. Muy bien, che. Bueno, otra pregunta. ¿Qué futuro le ve a las sembradoras autopropulsadas como el reciente lanzamiento de Yacto?
Qué pregunta complicada. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la sembradora autopropulsada va a salir. Pero la sembradora autopropulsada tiene un problema. Nosotros tenemos un proyecto en Argentina que es el AutoSaturn, ¿sí? Que Dios quiera y salga pronto, que tengan éxito los chicos de AutoSaturn. Pero tiene un problema que, en primer lugar, nosotros tenemos en el sector agropecuario tenemos el tractor, que es la herramienta más polivalente que tiene el productor agropecuario. Entonces, lo usa para la sembradora, pero después lo desengancha de la sembradora, lo lleva para el mixer, lo lleva para la segadora, para la fertilizadora, para el acoplado tolvero. Entonces, es una herramienta muy polivalente. En el caso de tener una sembradora autopropulsada, es como que si tendrías la unidad tractiva destinada exclusivamente para la sembradora. Estaría sacando capacidad de trabajo a esa unidad tractora. Además, las sembradoras en promedio tienen una vida útil, de más la renovación, pero tienen una vida útil de alrededor de 12, 14 años en Argentina, siendo que el tractor tiene una vida útil promedio de 24 años. Entonces, si vos tenés los dos integrados, es como que la sembradora hubiese perdido la vida útil, pero el tractor todavía, la parte tractiva, tendría el doble de vida útil. Entonces no están en armonía esas dos condiciones para lograr una eficiencia correcta y homogénea en lograr una sembradora autopropulsada. ¿Va a salir? Sí, sin duda, en algún momento va a ser el futuro, va a empezar a ser rentable, pero todavía está costando eso, que los dos tengan la misma vida útil, la misma longevidad, y que, bueno, destinemos esa unidad tractiva exclusivamente para la sembradora. Está claro, perfecto. Bien. La autorregulación de las cosechadoras supone la implementación de tecnologías de inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial viene muy de la mano con la autorregulación de las cosechadoras. Y las cosechadoras, si no tuviesen inteligencia artificial, no podrían autorregularse. Ellas mismas están sensando con sus sensores. Hay un cerebro que está diciendo, bueno, estoy partiendo mucho grano, estoy dañando mucho tegumento, estoy generando mucha borba, granza, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, sabe cuáles de sus componentes va a tener que subir las revoluciones, a bajar las revoluciones, a aumentar la luz, disminuir la luz, etcétera, etcétera. Pero sí, sin duda, la inteligencia artificial está de la mano en cada una de estas cosas que estamos viendo, ¿no? Claro. Y cada una de estas máquinas que cada vez más se vienen comunicando entre ellas, lo que hablábamos al principio del equipo que estaba midiendo las condiciones físicas del suelo a través del campo magnético, y ya se estaban comunicando con las otras máquinas indicándole, mira, vas a tener que sembrar a tal profundidad, con tal presión de la cuchilla, porque yo estoy sensando que el suelo está de esta otra manera. Entonces, sí, hay una inteligencia artificial que ya está implementado. Obviamente todo esto nace, como la mayoría de las cuestiones agrícolas, maquinaria agrícola, nace del armamento bélico. Entonces, la inteligencia que hay en el armamento bélico también llega a la maquinaria agrícola, y ya está, ya lo tenemos, ya se está usando en Europa, se está usando en Estados Unidos, y ya se está usando también en Argentina. Perfecto. Bien, ¿qué bases le parecen importantes en torno al desarrollo de software vinculado a maquinaria agrícola? ¿Podría explayarse un poco más sobre Cloud Connecting? El Cloud Connect lo que tiene es una comunicación. Ellos lo que hicieron, abrieron sus llaves, ¿sí? Las llaves que tenía, que no se permitía comunicar una multinacional con la otra, simplemente ahora se puede comunicar, y es lo que veníamos hablando recién. Una máquina va a poder decirle a la otra en qué condición está el suelo, cómo tiene que sembrar, a qué profundidad tiene que colocar la semilla, estoy cosechando con tal humedad, estoy sacando tantos kilos por hectárea, mandarlo a la tolva. O sea, que todas las máquinas se pueden estar comunicando entre ellas y entre la computadora del que está gestionando toda la producción, con las llaves abiertas, ¿sí? Que no estén cerradas, sino que todos se estén comunicando, todos se puedan ir hablando entre ellas, ¿sí? Perfecto. Esperemos que ese sea el futuro del mundo, no solo de Europa. Exactamente. Dwayne Beck dijo más temprano que en su campo experimental en Dakota del Sur piensa usar 0 combustible fósil para 2026. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? ¿Ves industria yendo en ese sentido en el corto plazo? Qué feo decir que no estoy tan de acuerdo con él, porque
Pensemos en un motor eléctrico como hablábamos recién en la charla en Argentina, en donde yo tengo que enchufar este motor eléctrico al enchufe de mi casa, al enchufe de mi campo, y extraerle 800 kilowatts para cargar las baterías. Un motor de 245 caballos de potencia necesita un equipamiento de 800 kilowatts de batería que se tiene que cargar en 10 horas. ¿Sí? Simplemente pensemos en que yo prendo el aire acondicionado en verano, sí lo prendió también el vecino y se nos cortó la luz, porque excedimos la oferta de energía eléctrica. Y estamos hablando de 1 kilowatt de energía que consume el aire acondicionado. Imagínense conectando un tractor que consume 800 kilowatts de energía y que me va a dar una autonomía de 10 horas. En Argentina, en época de siembra, en época de cosecha, el operador se sube al tractor y está a las 24 horas funcionando el tractor. Entonces acá cada 10 horas tendrías que parar el tractor para cargarlos, estar 6 horas cargando la batería, y tendría que tener 2 o 3 tractores para reemplazar lo que hoy en día hace un solo tractor con combustible fósil. Entonces yo lamentablemente veo esto de los motores eléctricos como una solución a las normas Euro 7 para tratar de disminuir la emisión de dióxido de carbono, ¿no? Porque es un promedio, acá no es que cuánto emite un motor, sino de la industria, cuánto en promedio se está emitiendo. Entonces si vos tenés un 80% de motores de combustión interna y un 20% de motores eléctricos, en promedio estás por debajo de las normativas, entonces no te multan, ¿bien? Pero entonces tiene que quedar claro de que el motor de combustión interna para los países, a su vez que somos productores de alimentos, que no tenemos una oferta eléctrica, una sobreoferta eléctrica, van a seguir existiendo. Yo veo el futuro por otro lado. Veo el futuro como mostré en los últimos slides, en donde hay un motor de combustión interna que está funcionando como un generador que va a alimentar a un motor eléctrico que va a permitir una transmisión infinitamente variable. Y ahí veo yo el futuro. ¿Y por qué veo el futuro ahí? Porque yo veo, por ejemplo, en Alemania y en Suecia ya hay 3 plantas funcionando generando combustibles sintéticos. Un gasoil, un diésel sintético, obteniendo el carbono para hacer una cadena de carbono larga, un combustible del dióxido de carbono del ambiente. De ahí saco el carbono para hacer el oleoso, el hidrógeno lo tomo del agua y le agregan molibdeno como sistema lubricante, que es lo único que tienen que reciclar. Entonces, estamos generando un combustible sintético que no contamina y tremendamente eficiente y que va a funcionar como generador de los motores eléctricos. O sea, los motores eléctricos sí son el futuro, pero como transmisión. Pero el que le va a generar la energía a ese motor eléctrico va a ser un motor de combustión interna con un combustible que sí es cierto, no va a ser fósil, pero sí va a ser un oleoso como estamos usando hoy en día. Sí, sería oleoso de combustión interna, pero puede ser no fósil o puede ser un biocombustible también, porque una forma también de ser más eficiente, un biocombustible pasa a ser menos ambientalmente desfavorable que un biodiesel o un etanol. Totalmente digamos, de acuerdo, ¿no? Juan Carlos. Justamente acá en Argentina, New Holland está presentando el sistema de producción de energía interna, o sea, una producción de porcino, un tambo, que genera sus purines, y eso genera biometano, y el biometano lo está alimentando directamente a sus tractores para producir su propia energía para generar la potencia de sus tractores. Son más eficientes que eso, es increíble. Y económico también, obviamente. Económico, por supuesto. Sí, yo creo que por ahí va el futuro. Bien. Pero no a los motores eléctricos puros, donde yo tenga que enchufarlos a una central eléctrica para obtener la energía. Imagínate lo que sería, ¿no? No, terrible para nuestras redes eléctricas. Sería tremendo. Solamente con los vehículos de calle, no sumar la maquinaria agrícola, sino vehículos de calle que requieren 40, 50 kilowatts de energía. Si tuviésemos un 20% de vehículos eléctricos, habría que duplicar la oferta de energía eléctrica de nuestro país. Solamente con los vehículos de calle. No tomemos la maquinaria agrícola, que es la que más combustible consume. Así que imagínate si sumamos maquinaria agrícola, camiones, etcétera, sería imposible. Bien, pasando a otro tema, sí. Preguntan si hay más o menos definido los precios de las mesadoras por descarga eléctrica y si son efectivas realmente. Que son efectivas, sí. Yo las he visto trabajar en Alemania, funcionan muy bien.
el shock eléctrico, o sea, le produce algo de 2000 voltios, con un amperaje muy bajo, por lo tanto no es peligroso, no es algo peligroso, no genera chispa, no se incendia. El tema está en que, bueno, el precio lo desconozco, totalmente no sé cuál va a ser su precio de mercado. Lo que se está analizando muy fuertemente y que le exige mucho a Europa es ver qué pasa con la microflora y con la microfauna del terreno, ¿no? Qué pasa con las lombrices, qué pasa con las bacterias, qué pasa con los hongos que hay en el suelo al generarle ese alto voltaje. Los primeros ensayos fueron bastante prometedores. Sí bajó la población, por ejemplo, de lombrices, pero cuando lo comparan con un efecto de labranza convencional, pasar un arado, bajó menos la población de lombrices cuando pasarse el S-Power que cuando pasó un arado de reje vertedera. Entonces, bueno, y el precio lo desconozco. ¿Cuál va a ser el precio del mercado? Lo desconozco. Perfecto. Bueno, mira, no tenemos más preguntas. La verdad que más que interesante la charla. Me encantó realmente y quiero agradecerte todo el universo de conocimiento que nos abriste como para que nos pongamos curiosos y aprovechemos este tiempo de cuarentena para seguir investigando. La verdad que estuvo muy buena y te agradezco desde ya y me imagino que la gente que la está mirando en la plataforma debe estar más que conforme con lo que vimos. Aprovecho, aparte de agradecerte, a recordarle a los asistentes que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores. Ahí está también Hernán, que, bueno, ellos están registrados en el Congreso y a través de la misma pueden chatear o incluso programar reuniones con ellos. También no se olviden de pasar por el espacio Apresid dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Y bueno, la verdad que recordar y bueno, acostumbrarnos a este tipo de charlas que realmente son muy provechosas y este formato tan novedoso que por suerte está funcionando bien y está dando tanto éxito en este congreso. Nuevamente, gracias Hernán, ha sido un gusto compartir este espacio con vos. Yo desde Córdoba, vos me imagino que desde Concepción, y con un público que viene de todo el mundo, creo. Sí, así que sin duda, bueno. aprovecharlo. Yo más que agradecido, un placer haber compartido con vos y con todos los participantes esta jornada. Agradecido nuevamente a la gente de Apresid por invitarme a dar unas charlas, por más que sean cortitas, uno está muy orgulloso y es un honor poder participar, así que más que agradecido. Espero a ver justamente lo que decías vos, Juan Carlos, hacer esa chispa de iniciar y empezar a trabajar en estas nuevas tecnologías que van a ser tan provechosas para nuestro sector, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a todos por haber participado y los invitamos a seguir participando en este Congreso Apresid en estos días que están faltando para su cierre. Muchísimas gracias a todos.